Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 63º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 62ª edición del certamen correspondiente a la temporada 2016-2017, en la que el Real Madrid buscaba lograr su 12ª copa. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 78 equipos se anotaron para participar de esta nueva edición del certamen. Rumania volvió a ganar el derecho de inscribir a sus subcampeones en detrimento de Austria. El subcampeonato del Real Madrid en la Liga Española permitió que su lugar en los grupos sea ocupado por el tricampeón de la Europa League Sevilla. Esto hizo que los terceros de Italia y Portugal inicien su participación una ronda después de lo previsto. Además, Suiza le arrebató a Grecia la chance de inscribir directamente a su campeón en los grupos. El 3 de mayo de 2016, Kosovo fue admitido como nuevo miembro de la UEFA, pero su campeón Feronikeli no fue admitido al torneo debido a problemas de licencia y no tener un estadio adecuado para albergar sus partidos de local. Por otro lado, el Skenderbeu Corche fue excluido en principio del torneo al ser acusado de arreglar partidos. Este equipo apeló la decisión al TAS y fue agregado al sorteo. La primera ronda previa se sorteó el 20 de junio del 2016 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 28 y 29 de junio y 5 y 6 de julio. Santa Coloma y Alashkert igualaron sin goles en el Estadio Comunal de Andorra. La vuelta en el Estadio Republicano de Yerevan fue goleada de 3-0 para el debutante cuadro-armenio que clasificó de ronda. En tanto, Valeta superó por la mínima diferencia el B36 en la ida de su llave en el estadio de Livernians. La vuelta la perdió 2-1, pero el empate momentáneo del argentino Federico Falcone dio el pase a los malteños. Por su parte, Tenerife Saints se impuso sus dos partidos al Trepene por 2-1 en Oswestry Street y 3-0 en San Marino para clasificarse de ronda. El inglés Scott Quigley abrantó en ambos encuentros. Finalmente, el Flora Tallinn superó al Lincoln Reds en la ida de su serie por 2-1. La vuelta en el Estadio Victoria tuvo los goles de Josep Chipolina y el español Antonio Calderón que dieron el pase a los gibraltareños. La segunda ronda previa se sorteó luego de la fase anterior y sus duelos se programaron para el 12, 13, 19 y 20 de julio. Skenderbeu participó del mismo, pero 6 días antes del inicio de esta ronda, su exclusión fue definitiva por decisión del TAS. El subcampeón albanés Partizani fue elegido para sustituirle en esa instancia. Este equipo ya había jugado su ida de la primera ronda previa de Europa League ante el Slovan Bratislava, pero su duelo de vuelta fue cancelado por este motivo. El Dinamo Tbilisi reapareció en el torneo superando 2-0 en el Boris Paichatse al Alashkert con goles de Otar Kitaishvili y penal de Jordi Kvilitaya. El empate a 1 en Armenia calificó a los georgianos. Red Bull Salzburgo derrotó al debutante Liparia para meterse en la siguiente ronda con goles del español Jonathan Soriano en casa y del kosovar Balon Berisha y el brasileño Bernardo en Letonia. Hapoel Beersheva se estrenó en el máximo torneo continental superando 3-2 al Sheriff Tiraspol con los penales del Janib Barda y Maran Radi. La igualdad sin goles en Moldavia los clasificó. En tanto, Tenerife Saints y Hapoel igualaron su duelo de ida a 0 en Oswestry. La vuelta en el estadio de Nicosia fue resuelta a favor del cuadro local con 3 goles en el segundo tiempo para clasificarse a la ronda. Bate Borisov superó 2-0 al debutante SJK de Seinar Joki en su duelo de ida con goles de Yuri Kendish y Vitaly Rodionov. El empate a 2 en el partido de vuelta en Finlandia les dio el pase a los bielorrusos. Copenhague protagonizó las goleadas de esta ronda al marcar de 9 goles a Crusaders para meterse a la siguiente fase. Andreas Cornelius hizo un doblete en casa y Rasmus Falk marcó en ambos duelos. Estrella Roja no tuvo muchas complicaciones para eliminar al Valletta y clasificarse. Lo venció por un doble 2-1 en Paola y el pequeño Maracaná con Alexander Katay marcando en los dos partidos. Irinsky Mostar recibió al Legia Varsovia y ambos igualaron en Bosnia. La vuelta en el estadio de la Armada Polaca tuvo el doblete del húngaro Nemanja Nikolic que calificó al campeón de esta clase. Por otro lado, Ludo Goretz no tuvo muchos problemas para eliminar al Lados en Tenegrino, venciendo sus dos partidos y marcándole 5 goles. 3 de ellos del congoleño Jody Lukoki con doblete en Podgorica. Zalgiris y Astana igualaron su duelo en el estadio de la Federación Lituana sin goles. La vuelta en Kazajistán tuvo al bosnio Marin Anisic a hacer un doblete y un gol agónico suyo dio el pase al cuadro local. Karabakh superó 2-0 en su duelo de ida al F91 Dudelange con doblete del brasileño nacionalizado Richard Almeida. El Luxemburgo igualaron a 1 en los descuentos y pasaron los acerías. Rosenborg superó 3-1 al Norrköping en duelo de equipos nórdicos en Trondheim. Pese a dejarse remontar en la vuelta a disputar en Suecia, los noruegos pasaron. Jan-Erik Delanlay marcó en ambos cotejos. Por su parte, Partizan y Ferencváros igualaron sus dos partidos a 1.
Eso hizo que la llave se definiera en próloga en el Grupama Arena de Budapest y luego por penales. El ganés Caleb Ekuban dio el pase a los albaneses. Trenčín tuvo ventaja de 4 goles ante el Olimpia Ljubljana de visitante, pero los eslovenos quedaron cerca de remontar. Ellos sí lograron en la vuelta en Žilina, pero les faltó un gol y pasaron los eslovacos. Lincoln Red Imps dio la campanada y venció Celtic con gol de Lika Ciaro en Gibraltar, pero la vuelta en Celtic Park no dio paso a la sorpresa total y la goleada local de 3-0 dio el pase a los escoceses. En duelo de excuadros yugoslavos, el Dinamo de Zagreb venció sus dos encuentros al Vardar Skopje para calificar. Fue 2-1 en Macedonia y 3-1 en casa con doblete de penales de Marko Bjaka. Finalmente Dundalk y el FH Haneyoldur igualaron en ambos partidos de su serie. En Oriel Park lo hicieron a 1 y en Kapla Kriki lo hicieron a 2. Los 3 goles islandeses los hizo David Macmillan para el pase de su equipo a la siguiente fase. La tercera ronda previa se sorteó el 15 de julio del 2016 y sus duelos se programaron para el 26 y 27 de julio y 2 y 3 de agosto. En la ruta de campeones, Victoria Pilsen y Karabakh empataron los dos partidos de su serie. En Dusan Arena no hubo goles en el Tofik Baramo. Michael Kilmansik marcó cerca del final y permitió el pase a los playoffs de los checos. El Dinamo de Zagreb no tuvo problemas para superar a Turtocayo de Tbilisi para calificar. Lo hizo con tantos del argelino Hilal Sudani y ante Koric en Maximil y de Marco Rock en la vuelta en Georgia. En tanto, Rosenborg superó 2-1 a la Poel en la ida en Trondheim. La vuelta en Chipre tuvo al cuadro local nuevamente marcando 3 goles para clasificar, los cuales los logró recién en los descuentos. Ludogorets y Estrella Roja disputaron una llave muy igualada. Ambos partidos acabaron empatados a 2 y se definió en prórroga en Belgrado. Allí el brasileño Wanderson marcó un doblete para el pase de los búlgaros. Bate Borisov recibió el Dundalk y lo derrotó con gol de Mikhail Goldachuk. Los irlandeses mudaron su localidad al estadio Tallaght de Dublín. Allí un doblete de Macmillan y el tanto de Robbie Benson dio el pase al cuadro local. Por otro lado, el debutante Asta Giurgiu y Copenhague igualaron a 1 en Rumania. La vuelta en el estadio Parken tuvo el doblete de Cornelius y el tanto del paraguayo Federico Santander para el pase de los daneses. Olympiacos y Apoel Beersheva igualaron sin goles en su duelo de ida en el Pireo. La revancha en el estadio Turner se definió con el gol de Schilstedek que León. El Salzburgo no tuvo problemas de eliminar al Partizani y calificar a los playoffs. Lo hizo con tantos de Soriano en ambos encuentros de la serie y que fue complementado con el brasileño Wanderson, otro por si acaso, en casa. Astana y Celtic igualaron sin goles en su duelo de ida en Kazajistán. La vuelta en Celtic Park se definió por penales. Leigh Griffiths y el francés Moussa Dembélé anotaron así para el pase de los escoceses. Finalmente en Žilina, Trenčín recibió a Legia de Varsovia. Nikolic marcó el gol de la victoria del cuadro polaco en Eslovaquia. La revancha en la capital de Polonia no tuvo goles y pasó el cuadro local. En la tuta de los no campeones, Sparta Praga y el Steaua de Bucarest igualaron a 1 en el Generali Arena. La vuelta en la Arena Nacional de la capital rumana tuvo el doblete de Nicolae Stanciu que le dio el pase al equipo local. Shakhtar Donetsk recibió al Young Boys en Leópolis y lo venció 2-0. El japonés Yuya Kubo hizo un doblete para igualar la serie en Berna. Esta se definió por penales. Y el serbio Milan Garic dio el pase a los suizos. En tanto, Ajax y PAOK Salónica igualaron a 1 en Amsterdam. La revancha en Tesalónica fue resuelta con doblete de David Klaassen que le dio el pase al Ajax y Grise se quedó sin grupos por primera vez desde 1996. El debutante Rostov y Anderlecht igualaron a 2 en Rusia. La revancha quedó sorpresivamente a favor de la visita que calificó por los goles del ecuatoriano Cristian Novoa y el iraní Sardar Azmoun. Finalmente el Fenerbahce superó 2-1 al Mónaco en su estadio con doblete del nigeriano Emmanuel Emenike. En el Principado, el doblete de Valère Germain le dio el pase a los monegascos. Los playoffs se sortearon el 5 de agosto de 2016 y sus duelos se programaron para el 16, 17, 23 y 24 de agosto. En la ruta de campeones, Ludogorets mudó su localidad a Sofía para recibir al Victoria Pilsen y lo venció con goles del rumano Kuzmin Motri de penal y del neerlandés Vladimir Sidjan. En la República Checa, el rumano Claudio Keseru siguió el empate que clasificó a los grupos a los búlgaros. Dundalk fue al estadio Aviva para recibir a Legia. Nikolic de penal y su compatriota Alexander Prijovic dieron la victoria a la visita. Benson adelantó a los irlandeses en Varsovia, pero Michal Kusaczyk le dio la clasificación a los polacos tras 20 años de ausencia. En tanto, Celtic recibió a la Apoel Beersheva y goleó 5-2 con doblete de Griffiths en Celtic Park. En Israel, Ben Sahar y el rumano Ovidiu Oban le dieron la ventaja al equipo local, al que le faltó un gol para clasificarse, objetivo que lograron los escoceses. Copenhague recibió en su estadio al Apoel y lo venció con la anotación del serbio Andrija Pavlovic, cerca del final del primer tiempo. En Nicosia, Piero Sotiriou
igualó la serie y cerca del final Santander le dio la clasificación a los grupos a los daneses. Finalmente el Dinamo de Zagreb y el Red Bull Salzburgo tuvieron una serie igualada a un gol en cada partido. El chileno Junior Fernández forzó la prórroga disputada en el Red Bull Arena. Allí Soudani le dio la victoria de clasificación al cuadro croata. El pase de 4 equipos históricos resalta en esa ruta calificatoria. En la ruta de los no campeones, Mónaco se impuso sus 2 partidos al Villarreal para volver a jugar los grupos. Se impuso 2-1 en el Madrigal y 1-0 en el Luis II, con tanto del brasileño Fabinho en ambos duelos y complementado por el portugués Fernando Silva en España. Porto y Roma se enfrentaron en Dragao e igualaron a 1. La vuelta en el Estadio Olímpico de la capital italiana se definió con goles del brasileño Felipe y los mexicanos Miguel Ayun y Jesús Corona, que dieron a los lustros su clasificación ante el Giallo Rossi, que acabó con 9. Por su parte, Borussia Mönchengladbach fue el goleador de asistencia, al marcar de 9 goles al Young Boys para clasificar. En Suiza venció 3-1 y en Borussia Park se dieron los tripletes de belga Torgan Hazard y el brasileño Rafael para el pase alemán. El Manchester City, dirigido por el español Josep Guardiola, se estrenó goleando 5-0 al Leziagua en Bucarest, con triplete del argentino Sergio Agüero y tantos de los españoles David Silva y Nolito. Fabián Delph aseguró el pase de los índices en Etihad. Finalmente Ajax recibió al Rostov en el Amsterdam Arena e igualaron a 1. La revancha en el Estadio Olimp fue favorable a los rusos, que golearon con tantos de Asmun, Alexander Yerokin, Novoa y Dimitri Polos, que dieron un histórico pase a los grupos al equipo local. Salvo por Rostov, los favoritos dominaron en esa ruta. La fase de grupos fue sorteada el 25 de agosto del 2016 en el Foro Grimaldi de Mónaco, y sus duelos se programaron para el 13, 14, 27 y 28 de septiembre, 18 y 19 de octubre, 1, 2, 22 y 23 de noviembre y 6 y 7 de diciembre. El sorteo fue presidido por el exjugador galés Ian Rush. A nivel horario, la decisión del gobierno de Turquía de mantener el mismo uso horario durante todo el año hizo que los duelos de Besiktas de la cuarta y quinta jornada se disputaran a las 18:45 horas. El comienzo del grupo A enfrentó al Paris Saint-Germain y al Arsenal. El uruguayo Edinson Cavani adelantó rápido para los parisinos. En el segundo tiempo los ganes fueron determinados y pusieron el empate definitivo vía el chileno Alexis Sánchez. En Suiza, Basilea enfrentó a Ludogorets y lo acercó desde el inicio ante un rival que pasó a apuros, pero que se adelantó vía el brasileño Cafú. En la segunda mitad los suizos salieron precipitados y se llevaron el empate vía Renato Steffen. Los búlgaros recibieron al PSG por la segunda jornada y se adelantó vía el brasileño Nathanael. Los dirigidos por el español Unai Emery reaccionaron y antes del descanso Blaise Matuidi igualó. Un doblete de Cavani le dio la victoria final a los galos. En Londres, Arsenal recibió al Basilea y decidió el partido en la primera media hora de juego. Un doblete de Theo Walcott fue suficiente con las asistencias de Sánchez. Los ganas triunfaron. La tercera fecha vio a los ganas recibiendo a Ludogorets. Sánchez y Walcott sentenciaron el resultado en la primera parte. En la segunda mitad, Alex Oxlade-Chamberlain y un triplete del alemán Mesut Özil dieron la goleada al Arsenal. La vuelta en el Vasilevski empezó con Cafú y Quesero adelantando al Ludogorets. Özil asistió al suizo Granit Xhaka, que descontó. El francés Olivier Giroud igualó y una genialidad de Özil le dio la victoria y clasificación al Arsenal cerca del final. En el Parque de los Príncipes, el PSG recibió al Basilea y no tuvo un buen juego, pero su mayor bagaje le dio el triunfo con más pragmatismo. El argentino Ángel Di María, el brasileño Lucas Moura y Cavani de penal le dieron los 3 puntos. En Suiza se disputó la revancha entre los dos equipos. Matuidi adelantó a los galos. En la segunda mitad, Lucas Sufi igualó. Sobre el final, el belga Thomas Meunier dio el triunfo y pase a octavos para el PSG. El pentacampeón francés viajó a Londres para medirse contra el Arsenal en la penúltima jornada. Cavani adelantó al PSG, pero Giroud de penal igualó. Los autogoles del italiano Marco Verratti y el nigeriano Alex Iwobi pusieron el empate definitivo. Por su parte, Ludogorets y Basilea igualaron sin goles en Sofía tras un duelo sin muchas opciones. La jornada final vio a los búlgaros ir a París para enfrentarse al PSG. Mkhitaryan dio la ventaja a Ludogorets y luego igualó Cavani. Wanderson dio la ventaja a los búlgaros, pero sobre el final, Di María salvó los muebles parisinos, pero no evitó que su equipo quedara segundo. Ello luego que el Arsenal goleara en Suiza ante el Basilea por 4-1. Un triplete del español Lucas Pérez daba ventaja a los del francés Arsène Wenger frente a un tímido equipo local. Iwobi aseguró la goleada y el marfileño Seydou Doumbia descontó. De esa forma, Arsenal fue primero y Ludogorets terminó tercero. Dinamo de Kiev enfrentó al Napoli en el inicio del grupo B. La insistencia local permitió a Denis Harmash abrir el marcador para los ucranianos. Los dirigidos por Mauricio Sarri reaccionaron y un doblete del polaco Arkadiusz Milik le dio el triunfo. En el estadio Daluz, Benfica y Besiktas se midieron. El argentino Franco Cervi adelantó al equipo de Rui Vitoria. Pese a ello, los turcos dominaron y su premio llegó al final con el brasileño Anderson Talisca
un prestado de los lisboetas que marcó el empate final. Besiktas recibió al Dinamo de Kiev en la segunda fecha en el estreno europeo de su nuevo estadio, el Vodafone Park. El luso Ricardo Quaresma abrió el marcador. En el segundo tiempo, y cuando los turcos no lo esperaban, Viktor Tishankov puso el empate final. En San Paoli, Napoli enfrentó al Benfica y se mantuvo intratable. El eslovaco Marek Hamsik abrió el marcador y el belga Dries Mertens marcó 2 veces y forzó el penal que Milik convirtió. Pese a sufrir 2 descuentos cerca del final, ganaron los celestes. Los napolitanos recibieron al Besiktas por la tercera jornada. La visita se adelantó vía el brasileño Adriano y el camerunés Vincent Aboubakar, con Mertens igualando. Manolo Gaviadini empató de penal y al final Aboubakar dio la victoria a los turcos. La revancha en Estambul encontró sus emociones en el segundo tiempo. Un penal de Quaresma abrió el marcador para el Besiktas. 3 minutos después, Hamsik puso el empate definitivo. Por su parte, Dinamo de Kiev recibió al Benfica en el Estadio Olímpico. Los argentinos Eduardo Salvio de penal y Servi le dieron una gran victoria a las Águilas en su visita a Ucrania. La vuelta en el Estadio de la Luz tuvo sobre el final de la primera parte a Salvio marcando igual que en Kiev. El brasileño Ederson tapó un penal en el segundo tiempo y aseguró el triunfo del Benfica. La quinta fecha enfrentó a Besiktas y Benfica. Gonzalo Guedes, Nelson Semedo y el serbio Ljubomir Fejsa dieron ventaja al cuadro de Vitoria, pero Cenk-Tosun, Quaresma de penal y Aboubakar dieron el empate y la remontada de los turcos. En tanto, Napoli fue incapaz de marcar en casa ante el Dinamo de Kiev y el duelo no tuvo goles. Los ucranianos recibieron al Besiktas en la última jornada y pese a estar ya eliminados, lograron una goleada de 6-0 para despedirse con honores de la competición. El cuadro de Zenol Gunes no aguantó la presión y terminó tercero. Benfica y Napoli clasificaron a octavos de final con ese resultado, pero se jugaban el primer puesto. Los goles del español José Callejón y Mertens dieron la ventaja a los celestes en Lisboa. Pese al descuento del mexicano Raúl Jiménez, triunfó el Napoli y terminó primero. Barcelona recibió al Celtic en el comienzo del grupo C. El argentino Lionel Messi marcó triplete, aunque Dembélé falló un penal atajado por el alemán Marc-André ter Stegen. El brasileño Neymar, Andrés Iniesta y un doblete del uruguayo Luis Suárez siguieron la goleada local. Manchester City recibió al Mönchengladbach un día después de lo programado debido a una fuerte lluvia. Y eso fue lo que los alemanes recibieron, pero en goles. El Kun Agüero hizo un triplete y complementado por el nigeriano Kelechi Iheanacho para la goleada local. En Borussia Park, el cuadro alemán recibió al Barcelona por la segunda jornada. El equipo de Anders Schubert dominó y se adelantó con gol de Hazard. En la segunda parte, el turco Arda Turan y Gerard Piqué dieron la victoria final a la visita. En Glasgow, Celtic recibió al Manchester City y un doblete de Dembélé dio la ventaja al cuadro del norirlandés Brendan Rodgers. Raheem Sterling marcó a favor y en contra luego. En la segunda mitad, Nolito puso el empate final para los Citizens. Los escoceses recibieron al Mönchengladbach por la tercera fecha. Borussia ejerció alta presión en todo momento y no puso cómoda al Celtic. Los goles de Ralf Stindl y Ander Hahn en el segundo tiempo dieron la victoria final para los alemanes. La vuelta en Borussia Park tuvo al Gladbach adelantándose media hora con tanto de Stindl. Celtic intentó el empate y su cometido lo logró con penal de Dembélé y expulsión de Julian Korb. Por su parte, Barcelona recibió al Manchester City en el Camp Nou. Muchas emociones se dieron y Messi abrió el marcador. La expulsión del chileno Claudio Bravo cambió la dinámica y 2 goles más de Messi más un tanto de Neymar siguieron la goleada. La revancha en Etihad inició con Messi adelantando al cuadro de Luis Enrique y el Barcelona teniendo la posesión del balón. Un doblete del alemán Ilkay Gundogan y el belga Kevin De Bruyne dieron la victoria al City en base a las contras. La quinta jornada vio el viaje del equipo catalán a Glasgow para enfrentar a un Celtic que apretó en momentos, hasta que Messi su gol lo frenó en seco. Un penal suyo aseguró la victoria del Barça, que logró su pase a octavos de final y como primero de grupo. En Alemania, Mönchengladbach recibió el City y arrancó decidido con Rafael abriendo el marcador. Cerca del final de la primera parte, Silva puso el empate que calificó a los de Guardiola. La fecha final vio al equipo alemán viajar al Camp Nou para enfrentar al Barcelona. Los de Luis Enrique alinearon mayoría de suplentes y con los tantos de Messi y Thuram por triplicado, en el segundo tiempo dominaron a placer y triunfaron. En Manchester, el City recibió al colero Celtic que se adelantó rápido vía el inglés Patrick Roberts. 4 minutos después, Iheanacho igualó. El encuentro fue intenso, pero el empate no se varió. El grupo D inició en el Allianz Arena con el Bayern Múnich enfrentando al Rostov. Fue un monólogo del equipo del italiano Carlo Ancelotti que goleó con tantos del polaco Robert Lewandowski de penal, Thomas Müller, Joshua Kimmich por duplicado y el español Juan Bernat. En tanto se dio el encuentro de PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid. Los neerlandeses impusieron su telaraña al cuadro rojo y blanco, pero en un córner Saúl le dio la victoria a los españoles. La segunda fecha vio el Atleti y el Bayern reencontrarse de la anterior semifinal. Los rojiblancos dominaron el partido, pero solo el belga Yannick Ferreira Carrasco pudo anotar. Rostov por su parte recibió el PSV Eindhoven en un partido muy animado.
Polos dio doble ventaja a los rusos con David Proper y Luke de Jong empatando. Proper desperdició un penal y el cotejo acabó empatado. La tercera jornada enfrenta al cuadro ruso ante el Atlético, que tuvo una buena primera parte y tuvo opciones sin romper la muralla rusa. Carrasco fue el único de derribarla y triunfó el Atleti. La revancha en Manzanares tuvo al equipo del argentino Diego Simeone sufriendo la dureza rusa. El francés Antoine Griezmann abrió el marcador y Asmun igualó rápido. El galo marcó de manera polémica pese a darse offside y el Atleti clasificó. En tanto, Bayern Múnich recibió al PSV Eindhoven. Müller abrió el marcador en un córner y Kimmich amplió distancias poco después. Luciano Narsing descontó. Lewandowski y el neerlandés Arjen Robben sentenciaron la goleada. La vuelta en Holanda inició con el colombiano Santiago Arias adelantando al PSV en offside. Bayern forzó un penal por mano del mexicano Andrés Guardado y que anotó Lewandowski. El polaco dio la victoria a la visita, que dominó y clasificó. Los bávaros viajaron a Rostov para su duelo de la penúltima fecha. El brasileño Douglas Costa dio la cuenta, pero Asmun y Polos de penal voltearon para los rusos. Igualó Bernat y Novoa le dio la victoria al Rostov, pero igual Bayern clasificó. Esto por la victoria del Atlético de Madrid ante el PSV Eindhoven. El esfuerzo de los de Simeone dio frutos con los franceses Kevin Gameiro y Griezmann, que le dieron el primer lugar del grupo. La última fecha vio al Atlético ir a Múnich para enfrentar al Bayern, que fue agobiante, y un tiro libre de Lewandowski le dio la victoria a los bávaros, que no fue mayor por la muralla defensiva rojiblanca. En Eindhoven, PSV y Rostov no se hicieron daño e igualaron a 0. Los rusos se encerraron atrás ante las opciones locales y consiguieron la meta de calificar repescados a la Europa League. Bayer Leverkusen recibió al CSKA de Moscú en el inicio del grupo E. El suizo Hamid Mehmedi y el turco Hakan Çalhanoğlu parecían darle la victoria al cuadro de las aspirinas, pero Alan Zagoev y Roman Eremenko pusieron las tablas al duelo. Tottenham mudó su localidad a Wembley para su vuelta al torneo ante el Mónaco. Silva y Thomas Lemar adelantaron a los monegascos en 15 minutos. El belga Toby Alderweireld descontó y, pese a las ocasiones de los Spurs, ganó la visita. Los monegascos recibieron al Leverkusen por la segunda jornada. Los alemanes dominaron en juego y ocasiones, pero no se tensió. El mexicano Javier Hernández abrió el marcador y en los descuentos el polaco Kamil Glik marcó el empate. CSKA recibió el Tottenham en el estreno del Pep Arena a nivel continental. Los Spurs dominaron el coreano Son Heung-min marcó el tanto de la victoria para el equipo británico en Rusia. El cuadro local recibió al Mónaco por la tercera fecha. El madrileño Lassina Traoré abrió el marcador para el campeón ruso. Cerca del final, Silva marcó el empate y la punta para los monegascos. La vuelta en el Principado tuvo al cuadro del portugués Leonardo Jardim con claro dominio y gol al CSKA con goles de Germain y un doblete del colombiano Radamel Falcao. Todo ello en el primer tiempo y Mónaco se acercaba a la clasificación. Por su parte, Bayer Leverkusen y Tottenham tuvieron un partido intenso, pero no hubo goles. La tecnología evitó que Chicharito hiciese gol. La revancha en Wembley tuvo un decepcionante partido pese a que se registró asistencia récord. Las facilidades de los Spurs permitieron a Kevin Campbell anotar el gol triunfal para el Leverkusen. La quinta fecha vio el equipo de las aspirinas ir a Moscú para enfrentar al CSKA. Kevin Boland adelantó al Leverkusen. En la segunda parte, el penal de Disraeli Vibras Nacho igualó para los rusos. En el Luis II, las emociones del partido de Mónaco y Tottenham se dieron en el segundo tiempo. Gibril Sidibé abrió el marcador y Harry Kane de penal igualó para los Spurs. De inmediato Lemar dio la victoria al Mónaco y su pase a octavos junto al Leverkusen. La jornada final enfrentó a ambos en Alemania. Leverkusen y Mónaco hicieron varias rotaciones y Bayern fue más ofensivo. El ucraniano Vladlen Yurchenko, Julian Brandt y un autogol del italiano Morgan de Sancti hicieron la goleada del equipo local. En Wembley, Tottenham y CSKA de Moscú se enfrentaron a puerta plaza en Europa League. Zagoev adelantó a los rusos, pero Dele Alli, Kane y un autogol de Igor Akinfeev le dieron el tercer puesto a los del argentino Mauricio Pochettino. El grupo F empezó en el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid recibiendo al Sporting de Lisboa, que dominó el juego y se adelantó bien el brasileño Bruno César. Sobre el final, el luso Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata dieron el triunfo al campeón. En Varsovia, Borussia Dortmund volvió al torneo visitando al Legia y se adueñó del duelo pese a la táctica ultradefensiva polaca. Mario Götze, el griego Sócrates Papastatopoulos, el español Marc Bartra, el luso Rafael Guerreiro, Gonzalo Castro y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang le dieron la goleada. Los germanos recibieron al Real Madrid en la segunda fecha. Ronaldo destacó del galés Gareth Bale abrió el marcador. Luego Aubameyang igualó. El francés Rafael Varane dio la ventaja al Madrid. Cerca del final, Andrés Schürrle puso el empate definitivo. En el José Albalade, Sporting recibió al Legia e impuso su mayor talento en el juego. Los goles del costarricense Brian Ruiz y el neerlandés Bas 2 dieron la victoria al equipo de Jorge Jesús, que en el segundo tiempo administró su ventaja. Los Leones recibieron en casa al Dortmund por la tercera jornada. Aubameyang abrió el marcador y cerca del final de la primera parte Julian Weigl puso el segundo.
Bruno César descontó para el Sporting, pero no bastó su empuje y perdió. La revancha en el Signal Iduna Park tuvo el Dortmund aventajándose que con un gol del colombiano Adrián Ramos, el cual bastó para la victoria del equipo de Thomas Tuchel por su orden defensivo. El campeón Real Madrid recibió a Legia Varsovia y pese a tener una inoperante presión ante el cuadro polaco, el equipo del francés Zinedine Zidane goleó con tantos de Bale, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Morata más un autogol. La vuelta en el Wojska Polskiego no tuvo público por los incidentes de los fanáticos polacos en el duelo ante el Dortmund. Bale y el francés Karim Benzema dieron ventaja al Madrid, pero Legia remontó y el galo Thibaut Moulin dio la ventaja. El croata Mateo Kovacic salvó los muebles blancos. El Madrid viajó a Lisboa para enfrentar al Sporting por la quinta jornada. Varane abrió el marcador y Silva empató de penal tras falta del uso Fabio Contrao pese a tener un jugador menos. Benzema le dio la victoria y pase para el Madrid. En tanto, Dortmund y Legia jugaron un auténtico partidazo. El japonés Shinji Kagawa y Marco Reus marcaron dobletes para los locales y Brirovic para los polacos. El turco Nuri Sahin, Dembélé, Félix Paslak y un autogol en descuento siguieron el 8-4 que clasificó a los germanos y récord de goles en un solo partido. La fecha final vio a los de Tuchel ir al Bernabéu a luchar por el primer puesto ante el Real Madrid. Ambos dieron una demostración táctica y física. El doblete de Benzema y los goles de Lewandowski y Royce dejaron el partido en tablas y los alemanes acabaron primeros. En el Estadio del Ejército de Polonia, el Legia Varsovia se midió al Sporting de Lisboa por la batalla del tercer lugar. El brasileño Guilherme dio la victoria al cuadro polaco que se quedó con esa plaza. Así el Legia se metió a la Europa League. El grupo G empezó en Bélgica con el Brujas recibiendo al sorpresivo campeón inglés Leicester City. Mark Albrighton abrió el marcador y dos jugadas a balón parado del argelino Riyad Mahrez dieron el triunfo a los Foxes, uno de ellos de penal. En Portugal, Porto recibió al Copenhague y se adelantó vía Otavio en un primer tiempo que dominó con claridad. Su exceso de confianza hizo que Cornelius igualara. La visita acabó con 10, pero decidió los ataques lusos y acabó en empate. La segunda jornada tuvo a los daneses recibiendo al Brujas. El partido resolvió en el segundo tiempo. Un autogol del surinamés Stefano Denswil y los goles de Thomas Delaney, Santander y Matías Jorgensen dieron la goleada al Copenhague. En el King Power Stadium, Leicester y Porto se midieron. Un cabezazo del argentino Islam Slimani dio la victoria al equipo del italiano Claudio Ranieri pese a los ataques lusos sobre el final. El campeón inglés recibió al Copenhague por la tercera fecha. Al minuto 40 un centro de Jamie Vardy fue cabeceado por Slimani con Mahrez marcando el gol de triunfo de Leicester. La vuelta en Dinamarca tuvo al local con más opciones, pero su ineficacia dejó el duelo en cero. En Brujas, el cuadro local recibió al Porto. Jelle Poulsen abrió el marcador. En la segunda mitad los rusos reaccionaron y la Juve empató. En los descuentos, un penal anotado por Andrés Silva tras falta del español Tomás Pina le dio el triunfo. La revancha en el Estadio do Dragao tuvo a Silva abriendo el marcador para el Porto ante un Brujas que insistió en la segunda mitad. Los dragones decidieron los embates belgas y triunfaron. Brujas viajó a Leicester para su duelo de la penúltima fecha. Japonés Shinji Okazaki y Mahrez de penal dieron la ventaja al cuadro de Ranieri. Pese al descuento del colombiano José Izquierdo, los Fox se clasificaron a octavos de final en su debut. En tanto, Copenhague y Porto se midieron en Dinamarca, pero no pasaron del empate a cero. La jornada final vio a los daneses yendo a Bélgica para enfrentar al Brujas. Un autogol de Brandon Michele y Jorgensen dieron la victoria al Copenhague, pero su futuro dependía del Porto. Los dragones portugueses recibieron a un relajado Leicester en su estadio. Su insistencia y presión permitió al Porto golear y clasificarse a octavos de final. Silva por duplicado, Corona, el argelino Yacine Brahimi y Diogo Jota anotaron. El nuevo estadio del Olympique de Lyon vio el inicio del grupo H con el local recibiendo al Dinamo de Zagreb. Corentin Tolisso fue la figura al marcar el primero y asistir al marfileño Maxwell Cornet en el tercero, previo tanto de Jordan Ferri. Juventus y Sevilla se volvieron a ver y la labor defensiva de los andaluces dejó el duelo en tablas. La segunda fecha vio al equipo del argentino Jorge Sampaoli recibir al Olympique de Lyon, quien se apropió del juego, pero la velocidad local permitió al galo Wissam Ben Yedder darles la victoria. En Zagreb, el Dinamo recibió a la Juventus y un error de la saga croata permitió al bosnio Milan Janic abrir el marcador. Los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala y el brasileño Dani Alves, tras una rocambolesca jugada, siguieron la goleada italiana. Los croatas recibieron al Sevilla por la tercera jornada, el cual salió con fuerza e intensidad ante un defensivo Dinamo. Su dominio lo plasmó en el gol del galo Samir Nasri que le dio la victoria. En Nervión, la revancha vio al equipo andaluz siendo dominado pese a que inició sin intensidad. El tanto del argentino Luciano Vieto dejó sin reacción al Dinamo, y los tantos de Sergio Escudero, el francés Steven Ensonsi y Ben Yedder dieron la goleada local. En Lyon, Olympique recibió a la Juventus. Tuvo ocasiones, pero las atajadas de Gianluigi Buffon evitaron goles. Ello sí lo hizo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que dio la victoria a la Juve. La vuelta en Turín empezó con un penal de Higuaín a favor del bianconero.
Su bajón físico en el segundo tiempo permitió a Tolisso marcar el empate definitivo para el día de hoy. Los franceses viajaron a Croacia para su duelo de la penúltima jornada ante el Dinamo. Alexander Lacazette marcó el único gol del encuentro para que Lyon consiga un trabajado triunfo. En el Lyon, Sevilla recibió a la Juventus y en un córner anotó el argentino Nicolás Pareja. Su compatriota Franco Vázquez fue expulsado y de penal Claudio Marquez igualó. Luego, Leonardo Bonucci y el croata Mario Mandzukic dieron el pase a octavos a la Juve. La última fecha vio al Sevilla visitar al Lyon y sacó un empate sin goles que lo clasificó a octavos de final. Al mismo tiempo, Juventus recibió al Dinamo de Zagreb y en el segundo tiempo se impuso con los goles de Higuaín y Daniele Dugani que permitieron al equipo de Massimiliano Allegri triunfar. El Manchester United fue el campeón de la Europa League al vencer 2-0 al Ajax en la final disputada en el Friends Arena de Solna. Los neerlandeses fueron los mejor colocados de los eliminados en la Liga de Campeones eliminados en playoffs. El Ajax se derrotó en semifinales al Olympique de Lyon, quedando cerca de sufrir una remontada en su contra. Los franceses fueron los mejor colocados de los terceros de la fase de grupos y en cuartos superaron al Besiktas en un duelo marcado por incidentes. En esa misma instancia cayó el Anderlecht, el cual fue el mejor ubicado de los caídos en la tercera ronda previa ante el Manchester United, que le eliminó no sin antes forzarle a jugar el tiempo suplementario. En octavos de final, Olympiacos quedaron eliminados a manos del Besiktas. En tanto, Copenhague y Rostov quedaron eliminados a manos de los finalistas de este torneo, en esta misma ronda. Los octavos de final se sucedieron el 12 de diciembre de 2016 en Lyon, y sus duelos se programaron para el 14, 15, 21 y 22 de febrero, y 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2017. El sorteo fue presidido por el exjugador galés Ian Rush. Bayern Múnich recibió al Arsenal por tercera vez en 5 temporadas. Su dominio en la primera media hora se tradujo en el gol de Robben. Sánchez igualó tras el rebote de un penal que tapó Manuel Neuer. Los ganes salieron ofensivos en el segundo tiempo, pero Lewandowski y un doblete de El español Thiago Alcántara liquidaron para el Bayern con Müller poniendo la frutilla al postre. La vuelta en Emirates tuvo el cuadro de Wenger iniciando con el pie en el acelerador sacando ventaja con tantos de Walcott. No obstante, la expulsión del francés Laurent Koscielny no solo le permitió a Lewandowski empatar, sino cambiar la balanza del partido. Robben, Costa y el chileno Arturo Vidal por duplicado hicieron que el Bayern clasifique y culmine una etapa del Arsenal. En tanto, Real Madrid recibió al Napoli en el Bernabéu. Un error del costarricense Keylor Navas permitió a Lorenzo Insigne abrir el marcador. Un empate de Benzema permitió a los de Zidane dominar el encuentro, que fue trepidante entre ambos bandos. En el segundo tiempo, el alemán Toni Kroos y el brasileño Casemiro sentenciaron el duelo y el Madrid logró un triunfo trabajado. La revancha en San Paolo tuvo un Napoli teniendo la posesión del balón y fiel a su filosofía. Esta permitió a Mertens abrir el marcador promediando el primer tiempo. La segunda mitad tuvo de protagonista el balón parado. Sergio Ramos y Mertens en contra dieron ventaja contra el Madrid que hundió a los napolitanos. Morata en los descuentos y el pase blanco a cuartos de final. Benfica recibió al Borussia Dortmund en Daluz y el encuentro arrancó con mucho ritmo. Los de Tuchel tuvieron el dominio en las ocasiones. En el segundo tiempo, un córner encontró al griego Kostas Mitroglou, que tras un rebote le dio triunfo a las águilas pese a las opciones alemanas. La revancha en el Signal Iduna Park empezó con dominio germano y Aubameyang marcando el primero de cabeza. Benfica reaccionó y tuvo dos ocasiones para igualar sin suerte. En el segundo tiempo, Dortmund se recuperó y sentenciaba la serie con goles del estadounidense Christian Pulisic y Aubameyang, con otros dos tantos suyos. Esto dio al Borussia un cómodo pase a cuartos de final. Por otro lado, PSG y Barcelona se volvieron a encontrar. El pentacampeón francés avasalló en dominio al cuadro culé y Di María abrió el marcador. Barcelona reaccionó con orgullo, pero el alemán Julian Draxler puso el segundo. En la segunda mitad, el segundo tanto de Di María generó delirio en París. Y a 20 minutos del final, Cavani sentenció este repaso táctico y físico del PSG al Barça. La vuelta en el Camp Nou empezó con Suárez adelantando al Barça, que encerró a los franceses, y antes del descanso un autogol de Layvin Kurzawa puso el segundo local. En la segunda mitad, Messi se benefició de un penal inventado y puso el tercero del Barça. Todo pareció olor a remontada hasta que Cavani descontó y pudo poner un segundo, pero falló. Los minutos finales tuvieron a Neymar de figura, ya que hizo 2 goles, el segundo con otro penal inventado. Barcelona necesitaba un gol para clasificar y en el último instante Sergi Roberto lo hizo, y el Barcelona obró el milagro de clasificarse a cuartos de final, aunque con ayuda arbitral. Porto recibió a la Juventus en Dragao y tuvo el dominio inicial. La Vecchia Signora se creció con el pasar de los minutos y la expulsión del brasileño Alex Telles cambió la balanza del partido, con la Juve dominando a placer y teniendo el balón. Dybala marcó, pero su gol fue anulado. Yaka y el brasileño Dani Alves también marcaron, pero los suyos sí fueron válidos y triunfó la Juve. La revancha en el estadio bianconero tuvo al pentacampeón italiano siendo superior en el juego y aguantando los ataques lusos. Un penal permitió a Dybala abrir el marcador. La Juve intentó un segundo gol en la segunda parte, pero no lo logró frente a un digno Porto y se clasificó a cuartos de final. Por su parte, Sevilla recibió al Leicester. El cuadro de San Paoli salió fuerte al terreno de juego y el argentino Joaquín Correa falló un penal tapado por el danés Kasper Schmeichel.
Minutos después un cabezazo de Pablo Sarabia abrió el marcador. Luego Correa se desquitó e hizo el segundo local que luego perdió intensidad. Esto aprovechó Bardi para descontar para los Foxes. La vuelta tuvo a los de Craig Shakespeare, sustituto del despedido Ranieri, golpeando primero tras un inicio de ida y vuelta de ambos equipos. El jamaiquino Wes Morgan abrió el marcador tras una falta. Sevilla falló sus ocasiones, pero Leicester castigó y al Brighton puso el segundo. Cerca del final, Nasri fue expulsado y el campeón inglés logró cómodamente su pase a los cuartos de final. Ahí Leverkusen recibió el Atlético de Madrid. El equipo de Simeone fue dominante en todas las facetas de juego y los tantos de Saúl y Griezmann fueron su premio. Tras el descanso, Karim Belarabi descontó para el local. Luego Gameiro sufrió un agarrón y anotó el penal que se cobró. El montenegrino Stefan Savic en contra descontó y Fernando el Niño Torres sobre el final siguió la victoria colchonera. La revancha en el Vicente Calderón tuvo de figura el esloveno Jan Oblak, que tapó en las opciones alemanas y los rojiblancos hicieron su oficio. Un empate sin goles que calificó a los colchoneros. Finalmente el Manchester City recibió al Mónaco en un encuentro que resultó eléctrico. Sterling abrió el marcador y un cabezazo de Falcao puso el empate. Agüero reclamó un penal y Kylian Mbappé puso el segundo monegasco. En el segundo tiempo, Falcao falló un penal y luego se redimió poniendo el tercero de su equipo. Posteriormente, el Kun marcó un doblete y empató el marcador para los Citizens. Un tiro de esquina permitió a John Stones darle la ventaja a los de Guardiola y un error de los del Principado permitió al alemán Leroy Sané sellar la victoria local. La vuelta en el Luis II tuvo a cada equipo dominando una mitad del encuentro. En la primera, Mbappé y Fabinho dieron ventaja al equipo de Leonardo Jardim. El City contó con acercamientos turbios y en la segunda parte pasó a dominar el encuentro. Se volcó por el descuento, lo que consiguió Sané. Lo tenían controlado, pero un cabezazo de Temue Bakayoko le dio el pase al Mónaco. Los grandes de España y Alemania, más los campeones de la Premier y la Serie A, estaban en la siguiente fase. Los cuartos de final se sortearon el 17 de marzo de 2017 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 11, 12, 18 y 19 de abril. El sorteo fue presidido por el exjugador galés Ian Rush. Atlético de Madrid recibió al Leicester y demostró su experiencia desbordando por todos lados a su rival. Griezmann abrió un marcador de penal que no fue por falta de al Brighton fuera del área. Los ingleses se arriesgaron en la segunda mitad, pero quedaron sin aire y triunfó el Atlético. La vuelta en el King Power Stadium tuvo en un cuadro de Simeone dominando los primeros 20 minutos. Tras un leve resurgir local, Saúl marcó el primer gol del partido. Atlético no bajó los brazos, pero el inicio del segundo tiempo vio un fuerte inicio del Leicester. Esto permitió a Bardi marcar el gol de la igualdad. Gavi dio tranquilidad a su equipo y con sufrimiento el Atleti volvía a las semifinales. En tanto, Bayern Múnich y Real Madrid se reencontraron. La ida en el Allianz Arena fue igualada con seriedad madrileña, hasta que Vidal en un córner abrió el marcador. Bayern dio sensación de peligro. En la segunda mitad el Madrid fue devastador y Ronaldo igualó, y causó la expulsión del español Javi Martínez. Cerca del final, Asensio entró y Cristiano dio el triunfo para el Madrid. La revancha en el Bernabéu fue trepidante y llena de calidad. Bayern fue a buscar el gol y el Real aguantó a la defensiva. La segunda parte tuvo intensidad creciente y Lewandowski adelantó de penal tras una falta de Casemiro. Un centro encontró a Ronaldo que igualó el marcador. Luego Ramos marcó en contra para el Bayern, que forzó la prórroga, no sin antes ser expulsado Vidal de manera injusta. En el tiempo extra, el Madrid exhibió paciencia y el árbitro se comió un penal. Ronaldo logró la remontada con doblete de goles, pero ambos en fuera de juego. Asensio sentenció y el Madrid calificaba a las semifinales. Por su parte, Juventus y Barcelona se encontraban tras la final de Berlín. La ida en Turín inició con alta presión del cuadro de Allegri. Su fruto fue el doblete de Dybala que adelantó a la Juve. Barcelona reaccionó a diferencia de París, pero se topó con Buffon que tapaba sus opciones. En la segunda mitad, Giorgio Chiellini puso el tercero, la beca señora se encerró y gol en casa. La vuelta en el Camp Nou encontró al bianconero controlando la situación y trabajando a fondo de defensa. La tensión competitiva del Barça no alcanzó pese a tener el balón y la Juve clasificó. Finalmente Borussia Dortmund recibió al Mónaco. La ida se jugó al día siguiente de lo pautado en el Signal Iduna Park por una explosión producida cerca del bus que se trasladaba al local y que hirió a Bartra. El encuentro inició igualado, con el Mónaco haciéndose del dominio de a pocos y Mbappé abrió el marcador. Sven Bender marcó en contra el segundo monegasco. Dortmund aprovechó el bajón físico visitante y Dembélé descontó. Los alemanes se quedaron sin ideas y en una contra el joven Mbappé dio ventaja al Mónaco. Kagawa descontó pero triunfaron los visitantes. La revancha tuvo el Dortmund jugando a líneas altas, pero Mónaco contragolpeó 2 veces y los tantos de Mbappé y Falcao consolidaban su boleto en la siguiente instancia. En la segunda mitad los de Tuchel reaccionaron y Royce, tras pase de Dembélé, descontó. La imprecisión alemana y la solidez monegasca fueron las claves. Germain marcó el tercero y el Mónaco pasó a semifinales. Los cuadros madrileños se colaban en la penúltima instancia junto a bianconeros y monegascos. Las semifinales se sortearon el 21 de abril de 2017 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 2, 3, 9 y 10 de mayo.
El sorteo fue presidido por el exjugador galés Ian Rush. Mónaco y Juventus se encontraron 2 años después. Leiden en Luis II encontró a Juventus tomándole pulso al partido desde su inicio, pese al ímpetu del cuadro del Principado encabezado por Mbappé. Alves robó un balón y tras un vapor de Dybala dio pase a Higuaín que abrió el marcador para la vecchia señora. Los monegascos reaccionaron, pero en el segundo tiempo el Pipita, tras centro del brasileño Alves, marcó el segundo. Mónaco apenas inquietó la portería de Buffon luego de esta anotación y dio licencia al bianconero para soñar con el pase al duelo final. La vuelta en el estadio de la Juventus tuvo al cuadro local dominando desde el primer cuarto de hora y poco a poco generó ocasiones de gol. Mandzukic aprovechó un despeje de su compatriota Daniel Subasic y abrió el marcador. La superioridad juventina encontró su premio antes de llegar al descanso y una volea de Alves puso el 2-0. Ello dio tranquilidad a la Juventus para el segundo tiempo y controló el ritmo de juego. Pese a ello, Mbappé aprovechó un descuido e hizo el descuento para el Mónaco. Hubo intensidad y dureza en el final y la Juventus calificó a la final. La otra llave tuvo el Clásico de Madrid por cuarta temporada consecutiva. La ida se jugó en el Santiago Bernabéu y el equipo de Zidane salió desatado buscando el gol. Ronaldo abrió la cuenta en 10 minutos de juego. Atlético aprovechó que el Real dosificó sus energías para subir sus líneas. El segundo tiempo vio el cuadro de Simeone intentando aparcar, pero se mostraba muy inseguro ante un Madrid que buscó los momentos precisos para sentenciar. Y lo logró 2 veces, ambas con Ronaldo en los últimos 20 minutos. El Madrid goleaba en el partido de ida. La revancha se disputó en el Vicente Calderón, que albergaba su último partido a nivel europeo. El Atlético inició lo grande y soñó con la remontada jugando con su conocida intensidad. Sone Torres permitió a Griezmann marcar el segundo. Los colchoneros se metieron atrás y el Madrid recuperó terreno. Benzema hizo una gran jugada de ensueño, pasó a Kroos que disparó e Isco aprovechó el rebote de Oblak para descontar. El cuadro local no se pudo reenganchar en la segunda mitad y acusó el golpe psicológico de ese tanto. El Real Madrid pasó a la final y el sueño de la 12ª Copa de Europa estaba cerca. La final fue programada para disputarse el 3 de junio de 2017 en el Estadio del Principado de Cardiff, en Gales, que albergaba por primera vez el duelo cumbre continental. Fue elegida como escenario el 30 de junio de 2015 en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA de Praga. Por razones de seguridad fue la primera final disputada a techo cerrado. La ceremonia inaugural tuvo la presentación del grupo estadounidense Black Eyed Peas y al tenor italiano Andrea Bocelli, de nuevo cantando el himno del torneo. El árbitro fue el alemán Felix Bridge. La Juventus tuvo un primer tiempo favorable y tuvo opciones y dominio intenso en los primeros 20 minutos de juego. Higuaín y Pjanic no aprovecharon sus chances. Luego Kroos apoyó a Benzema y este le dio el pase a Ronaldo, que abrió el marcador para el Madrid, marcando el gol 500 del cuadro blanco en la máxima competición continental. Los merengues dominaron los siguientes minutos hasta que una acrobacia de espaldas de Mandzukic dentro del área permitió el tanto del empate bianconero. Juventus tuvo el control hasta el final del primer tiempo. La segunda parte tuvo un Madrid dominante y avasallado que ya tenía tanto a las riendas del partido, que la Juventus lo asumió como si lo vieran venir o incluso como si llegara más tarde de lo esperado. Dejaron su balance ofensivo exclusivamente al contraataque y con este panorama los dos laterales del Madrid ya eran dos extremos. Casemiro realizó un disparo que se les viene del alemán Sami Khedira y marcó el 2-1. 3 minutos después, Dani Carvajal dio un pase al croata Luka Modric que centró y dio Ronaldo que puso el tercero. Allegri intentó un cambio ofensivo al meter a Cuadrado, pero ese se fue expulsado tras una falta a Ramos con el que acumuló una segunda tarjeta amarilla. La superioridad del Madrid hizo que diera premios a algunos de sus jugadores como Bale y Asensio. Este último recibió un pase del brasileño Marcelo y en el último minuto hizo el 4-1 final. Un duelo que tuvo tantos hitos históricos dio paso a su final. El Real Madrid lograba su 12ª Copa de Europa y se convirtió en el primer bicampeón del torneo desde 1990, pero siendo el primero en la era de la Liga de Campeones. Zidane impuso nuevamente su fútbol de toque en un equipo que seguía siendo directo y conciso, convirtiéndose en un gran gestor. Ramos recibió la copa de parte del nuevo presidente de la UEFA, el esloveno Aleksandar Čeferin, en el campo de juego, ya que la presentación del trofeo retornó allí tras una década de hacerse en los palcos. El Madrid también tuvo de figuras a los portugueses Pepe Fabio Contrao, Nacho y el colombiano James Rodríguez. Además, por primera vez desde 1958, congenió el título europeo con el de la Liga Española, torneo que logró tras superar por 3 puntos al Barcelona y se consagró en la fecha final venciendo al Málaga. Lo que no pudo ganar fue la Copa del Rey, en la que el Celta de Vigo lo eliminó en los cuartos de final. El título continental le permitió jugar la Supercopa de Europa en el Philips II Arena de Skopje, lugar donde superó 2-1 al Manchester United con goles de Casemiro e Isco. Además disputó el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes, donde superó en semifinales del anfitrión Al Jazeera y en la final al gremio de Porto Alegre brasileño, contando de Ronaldo en la final disputada en Abu Dhabi, donde revalidó el título mundial. Real Madrid calificaba a la siguiente edición con la mira en conseguir un inédito campeonato, pero equipos como Barcelona, Juventus, Bayern, Mónaco, PSG y los ingleses, entre otros, querían quitarle el cetro, pero todo ello lo veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía.
No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.